Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un martes más, martes mi trading con el patrocinio de XM. Gracias por estar ahí. Vamos a repasar la situación de mercado porque hay miedo, porque hay quien está preocupado, porque, bueno, he estado viendo el vídeo del matinal mi trading con XM de Giancarlo de esta semana. Hay gente que está asustada por el retroceso de Ethereum, sobre todo, sin entender qué está pasando. Eh, Hay gente preocupada por la situación, ¿no? Macroeconómica, por el tema de los aranceles. Vamos a poner un poquito de claridad acerca de todo esto. Primero aranceles, después hablaremos de la situación de las criptos, de la all season, etcétera. Así que vamos a por ello. Giancarlo Prisco, muy buenas, bienvenido una semana más. Hola, ¿qué tal? Bien, ha sido una semana un poco pesada. A Sí. ver, mano para la bolsa. Para mí, que hoy he tenido que hacer un poco el vídeo matinal, quería explicar un poquito de psicología, porque cuando hay esos momentos muy volátiles en el mercado, se pierde el control, ¿no? Y claro, la idea es dar un poco una idea de evitar de entrar en este loop de volatilidad emocional, porque luego no se ven las cosas por lo que son, ¿sabes? Entonces, hoy intentaremos un poco explicar, ¿no? la situación, para que podáis tener una idea de lo que tenemos delante. Pero yo creo que hemos sido muy claros desde el principio de que este habría sido el año de la volatilidad, que vamos a asistir a un mercado alcista discontinuo y que habrá momentos muy complicados de gestionar. Y esto es solo un, ¿cómo puedo decir? Un entrante de lo que podemos asistir próximamente. Esto no acaba aquí, pero está claro que lo que yo entiendo es siempre el problema importante, la ignorancia propio del mercado, de lo que compramos, que esto es gravísimo. Compramos porque me lo dice el cuñado, cosas así, que sabe menos de ti. O no sabemos, vamos comprando sin saber qué precio vamos a comprar un activo y luego, claro, te encuentra que empieza a oscilar, no sabes, todas tus ilusiones acaban y empezamos. Entonces, como he dicho siempre, no hay que improvisar nada. O sabemos exactamente lo que estamos haciendo o no se hace nada, es muy sencillo. Que por lo que esto crea Y ruina. entradas, mucho también por FOMO, ¿no? Porque te dice el Sí, compañero de sobre todo con la trabajo, te dice el cripto, vecino, te dice el exacto. primo, te dice el cuñado, oye, tienes que estar dentro, mira esto, estoy ganando mucho dinero, pero que he entrado aquí, porque he entrado allá. Y claro, la gente dice, ¿qué me estoy perdiendo, no? Entonces, al Sí, sí, final, sí, no, esas entradas por FOMO suelen ser entradas tardías, entradas nerviosas, entradas sin tener controlado el riesgo, y luego al final vienen los lloros, ¿no? Y los problemas. encima eso hay que evitarlo a toda costa, porque si no creamos, aparte de problemas mentales, más problemas económicos. Así que vamos a estar centrados y a buscar oportunidad, que hay mucho. Y hoy hablaremos un poco de estos aranceles de Trump, unas notas para entender un poco la situación. No voy a detallar demasiado, porque si no vamos a crear digamos, mucha información inútil. Pero lo que sí está claro que Trump, una cosa tenéis que entender, basado en el presupuesto, que Trump no es un presidente. Trump es un hombre de negocio. Y lo que está haciendo esos días muestra claramente, esta es una figura única, ver un presidente de Estados Unidos que hace negocio, porque es lo que está haciendo. Y como tal, es muy interesante, en mi opinión, observar ese tipo de situación. Vamos a entender un poco toda esta maniobra que se está asistiendo desde el viernes por la tarde, donde hemos visto eh, digamos, Trump ha creado digamos, una situación donde podemos decir que la única certeza es la incerteza, ¿no? Estamos viendo estos lanzamientos de aranceles, Canadá, México, China y pronto Europa también. Se declara una cosa y luego empieza la tratativa. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, eh, s- Canadá, México, empezamos de esto, eh, están un poco bajo presión por esta amenaza de aranceles, ¿no? Y luego llega Trump después de un par de días y dice, no, México, no te preocupes, ahora te lo pongo al 10%, vamos a ponerla en marzo, venga, pero a cambio me tiene que controlar el tráfico de droga y la inmigración ilegal. Tonto no es, porque esto es una tratativa total, ¿no? Y eso crea, Es una negociación, claro.
Ese es el problema, es que ese nombre de negocio, lo que la gente no entiende que Trump de político no, tiene muy poco. Lo que quiere hacer es poner todos esos países que tienen primariamente su área geográfica, América. Todos esos países tienen que seguir atentamente a Estados Unidos. Y hay que tratar con cada país para cerrar acuerdo que sea favorable por Estados Unidos. Y claro, esto es el principio, pero está claro que toda esta pelea de aranceles crea un problema. Y os aseguro que después de 15 días que Trump está aquí, ese es solo el principio. Y el peligro de una escalation es altísima. Como tal, en ese momento, la cuestión ahora se mueve hacia un país que tiene más problemas, cioè más difícil de gestionar, que es China. Sé que Trump tenía hoy, me parece, que hablar con el presidente chino, pero ¿qué ha hecho Pekín? Porque si Trump ha puesto un arancel del 10%, Pekín ha dicho, vale, yo te pongo un arancel al 15% y te voy a golpear una serie de productos, petróleo, gas, maquinaria agrícola, etc. Esta es una respuesta a los 10%, como he dicho, de los aranceles de Trump. Y como tal, China prácticamente ha dicho, yo voy a defender mi interés económico, y como tal esa guerra comercial será aún más larga, porque atrás tenemos la guerra de los semiconductores, tenemos la guerra de la inteligencia artificial, y el resultado, instabilidad. La primera cosa que hemos visto, el petróleo se ha casi derrumbado a $70. Claro, porque con esa política que ha hecho la China pone un problema la exportación de petróleo, y esto lleva a reacción impulsiva, volatilidad. Como el dólar ha subido un incremento temporal, pero se está manteniendo bastante bajo, esto es positivo. Y los inversores, esto es lo que yo quería explicar también en el matinal, no, la impulsividad. Trump pone el arancel, compra el dólar. Luego Trump retrata, vale, vendemos el dólar. Y esto, claro, crea un problema porque luego no sabemos qué maniobra, margen de maniobra tiene la Fed para cortar tipo. Y ha llegado aquí, hemos visto, por ejemplo, presión en la bolsa mexicana, en el peso mexicano, en los bonos mexicanos, ma repito que esa tratativa abierta tendremos que ver cómo acaban, ¿no? Y claro, está hablando ya con el presidente chino, como he dicho, todo se queda extremadamente incierto, una extrema volatilidad y una sensación de que en cualquier momento todo puede cambiar, que sea positivo o negativo. Como tal, el problema, en mi opinión, más que Canadá y México, ahora quiere ver qué relaciones va a desarrollar con China, porque esto tiene una implicación importantísima por el comercio global, ¿no? Inversores y todo el mundo, la empresa no saben qué hacer en este contexto de indecisión. Y esto es la administración de Trump, la imprevedibilidad, constante imprevedibilidad. ¿Ok? Trump es una persona del momento. Como se despierta en la mañana o recibe una información, actúa al momento. El mercado no tiene tiempo para recibir todas esas informaciones y procesarla. Y es una partida política que se juega sobre las declaraciones. Y esto, obviamente, os aviso, no será fácil aclimatarse a un clima de eterna incertidumbre. Incluso nosotros traders vamos a tener dificultad. E incluso en la gestión de la cartera vamos a tener dificultad. Habrá que ser dinámico y apuntar con mucha precisión. No se podrá disparar en todas las direcciones como han sido los últimos 2 años. Esto es una cosa que digo ya porque no va a ser fácil para nadie, ¿eh? En primis, lo digo yo, no va a ser fácil y ha sido una semana muy complicada y movimiento, alguno incluso muy complicado propio de pillar. Para que vosotros entendáis, esto no significa que no se puede invertir, pero está claro que tenemos que actuar con una frecuencia más alta en el mercado. Esto es importante porque el sumo de toda esta discusión, que luego iremos profundizando cómo evoluciona la historia del arancel, es interesante, pero el mercado va a ser así. Por eso he dicho el vídeo esta mañana, si cada viernes Trump, en vez de irse a tomar el aperitivo, ¿no?
me tira un arancel, la bolsa cae, la gente va en el pánico, el lunes empezamos otra vez, no he invertido. Lo digo de corazón, este no va a ser un año fácil, ¿eh? Hay que estar preparado para volatilidad, para subes y bajas, ¿no? Zigzags, giros Claro, agresivos, caídas inesperadas, recompras y para todo tipo de movimientos, ¿no? No va a ser un año sencillo y lineal. absolutamente no, por eso lo tenéis grabado y lo recordáis. Otro tema rápido, lo fantástico, esto sí que me ha encantado, que Trump quiere hacer un fondo soberano. Este es fantástico. Para quien no sepa qué es un fondo soberano, el fondo soberano lo que tiene, son famosos, por ejemplo, lo de Noruega, China, Saudi Arabia, porque lo que se utiliza son excesos de reserva de divisa o exceso de balance, ¿no? Se cierra el año positivo, entonces yo ese dinero en exceso lo voy a invertir. La cosa interesante pero es cómo lo quiere financiar. Porque lo quiere financiar con los aranceles. O sea, aquí entendéis la grandeza de Trump. Que Trump, cuando pillará este dinero, no es que pille y lo gasta, no, debo invertirlo. ¿Sabéis que es un hombre de Es negocio? mentalidad de Hombre, empresario total, mentalidad de empresario total, todo el total. rato Nunca en se ha auge. visto un político, cioè, una figura así no la he visto. Yo creo que no es, nunca ha existido una figura así. Cioè, esto no es un político, es uno que proprio quiere convertir a Estados Unidos en una super empresa que saca dinero a toda costa. Esto es increíblemente potente, pero está claro que luego hay algunas repercusiones que vamos a hacer algún análisis también de este tipo muy rápida que luego tendré que tener en cuenta. Pero la idea me encanta, ¿no? Entro 90 días los secretarios del Tesoro, Bessent y Howard del Comercio tienen que presentar este plan. Por ejemplo, ¿a qué servirá este fondo? Que luego tenemos que ver cómo lo tiene que, cómo lo quiere procesar. Por ejemplo, realmente tenemos que ver a nivel legislativo cómo funciona. Luego, por ejemplo, quiere facilitar operaciones como la venta de TikTok. Por ejemplo, el modelo se inspirará sobre todo en las de Noruega, China, que son la Noruega que tenía el surplus de petróleo, ha creado esto que da la pensión automática a todos sus ciudadanos. Cuando tú te jubilas, recibe una pensión directamente del Fondo Soberano y una señora pensión, ¿no? Para que entendáis cómo trabajan. Como tal, eso de utilizar el dinero del arancel es fantástico, porque imagínate, van a invertir, la idea es invertir en manufacturero, la defensa, la recerca médica, quieren involucrar grandes figuras de la finanza empresarial, porque claro, con un fondo soberano de Estados Unidos, eh, obviamente la idea ya la han tenido otro presidente como Biden, pero imagínate quién no va a colaborar con un fondo soberano de Estados Unidos. Estamos hablando de allí de billones, billones de dólares. Es fantástico, ¿no? Como tal, el problema, por ejemplo, es la natura discrecional del fondo. ¿Cómo lo utilizará Trump? Por ejemplo, puede usar este dinero para reforzar comprando empresa estratégica, sabe, para controlarla, pero también puede utilizarlo para ayudar, por ejemplo, a sectores que tienen dificultad. ¿Ok? Ah, pregunta interesante también aquí. ¿No es que este fondo se puede utilizar también para ayudar el mercado de acciones cuando hay momentos de turbulencia? Y esto podría tener una interferencia con la política de la Fed. Eh, es interesante porque tenemos un precedente. Sería una No, no, intervención directa, ¿no? Del directo, gobierno de directa Estados del Unidos gobierno. en el propio mercado, ¿no? Y tirando fuera la Fed, que es una entidad Sin que la Fed privada. diga nada, ¿no? Ni que tenga que decidir nada. O sea, sería una decisión básicamente de Donald Trump. De decir, Eso le pone en peligro porque la Fed, que es una entidad privada, que no se puede tocar, estaría, estaría fuera de los juegos. Es interesante. Me gusta la idea porque la Fed no se puede tocar, desafortunadamente. No hay manera de hacerla pública. Y como esto no es posible, Trump ha tenido una idea genial. Veremos si se puede aplicar, obviamente. Tenéis en cuenta que esto no es algo ha pasado, fue durante el 2008 pasó una cosa así, se creó el famoso programa de ayuda TARP, que ayudó proprio el sistema directamente el gobierno. Pero claro, aquí hay alguna pregunta de natura institucional, ¿no? Porque se abre un conflicto de competencia en ese caso. Estoy seguro que Trump acabaría como
los dos presidentes asesinados, que han sido los únicos que han intentado convertir la Reserva Federal Pública, que eran John Kennedy y Abraham Lincoln. Y bueno, tal, veremos un momento. Hombre, esto Entramos en es terrenos una más declaración polémicos. de guerra pura y dura, que Trump está harto de la Fed, se ve. Y como tal, le decimos, me hago el fondo soberano y me la gestiono yo la crisis. Toma ya. Obviamente esto es una idea, veremos. De todas Pero formas, claro, em, realmente, o sea, en un momento dado en el que Donald Trump tome una decisión o el gobierno americano tome una decisión y la Fed tome otra respecto al mercado, eso puede ser un caos, ¿no? Una lucha de unos sí, contra otros, sí, uno metiendo liquidez, el otro secando el mercado. De repente eso puede ser un caos absoluto, ¿no? sí, no, porque luego se crea un conflicto de interés y se puede pensar que ese instrumento para Y influenciar a un es, mercado luego crea una politicización de la decisión económica. Claro, claro, la confianza y en los ya inversores sufriría. incluso, perdona, Giancarlo, sin poner ni siquiera un dólar dentro del mercado, simplemente por lo que diga uno y lo que diga otro, se puede crear ahí un contraste que puede ser un caótico para el mercado, ¿no? Sí, porque por ejemplo Trump dice, uso el fondo para ayudar a Amazon. O todo lo compramos. Ah, no, no, ahora quito dinero de Amazon porque no me gusta. Se crea un desastre. Pero bueno, esto en papel. Luego ya, pero la idea me encanta, quiero ver el proyecto, ¿no? Pero claro, ten en cuenta Lo que si que lo gestionamos bien, con transparencia y con cioè uno estatuto específico de competencia, bien, podría ser una enorme ayuda al crecimiento del país. Como tal, veremos qué pasa. Esto es un poco, digamos, la novedad fantástica. Pero bueno, quiero ponemos el punto final por ahora, porque tanto esto no es un punto final. El problema de los aranceles tiene alguna consecuencia que tenemos que discutir rápidamente y son pocas cosas que tenéis que recordar. Aplicar aranceles tiene un riesgo a la baja por las estimaciones de la ganancia del estándar Poor's y la expectativa también. Por ejemplo, si tomamos 5 puntos básicos de tipo tarifario, el retorno del SP podría perder un 1-2%, ¿ok? Y digamos que solamente esta arancele de este fin de semana, digamos que podría reducir la tenida del SP, ¿ok? Tenéis en cuenta que en este contexto no vamos a tener en consideración por ahora cambia las condiciones financieras que se hacen más duras y tenemos que ver también cómo se comportan los consumidores, la empresa con un arancel delante, ¿no? Y como tal, digamos que el múltiplo de crecimiento del SP en un año podría ser del 3%. En este caso, por ejemplo, hay una opinión que siempre yo nombro, que lo sigo mucho, que tiene buena coherencia, es Marco Kolanovich de JP Morgan, que también ha pillado ha dicho bastante, alguna vez tontería, pero ese tío tiene una lógica, me gusta cómo explica las cosas. Él sigue manteniendo una visión bajista sobre la empresa americana, porque imagínate que habla de ver un potencial 4.000 puntos por la SP, proprio por todas estas situaciones de inflación, aranceles y incertidumbre política y geopolítica. Como tal, eh, él habla de una vuelta a 5.000, lo ha dicho famoso en un podcast de Bloomberg, se llama Odd Lots. Pero claro, hace un poco reír porque en ese caso lo que tenemos que ver es que los Big Tech no siguen creciendo. Está claro que lo he dicho ya al principio del año, para ver una subida significativa, lo que tiene que subir son las grandes empresas tecnológicas, porque todos los demás no pueden mantener el paso por la cantidad de dinero que está concentrada allí. Como tal, hay otro riesgo, ¿no? Por ejemplo, el shutdown del gobierno americano, porque hay que ver los gastos, hay que definirlo por el 14 de marzo, el techo de la deuda, que en primavera se tiene que arreglar, el proceso del balance, todas cosas que pueden durar meses.
Moser, esto lo vamos a recordar, porque no es todo rosita lo del arancel, no. Porque si Trump empieza a poner aranceles a toda costa, sin mirar a la cara a nadie, todos los bancos centrales tienen que cortar los tipos para evitar una recesión. Como tal, iremos en recesión. ¿Entendéis? Esto es importante. Pero por ahora esto lo dejamos aquí y recordamos estos puntos. Vamos a hablar un momento de la cripto para ir cerrando poco a poco. Pocos datos. Voy a contar un momento lo que ha pasado con Ethereum, que es una de las cosas que más me ha molestado ayer. ¿Qué ha pasado con Eh, Ethereum, Giancarlo? Que ahí la gente tiene pánico, la gente tiene miedo, la gente ha entrado arriba y ahora se está asustando. Pero antes de que digas nada, Giancarlo, voy a recordar lo que decimos siempre. Es que además últimamente lo decimos semana tras semana. Si no estás dispuesto a aguantar volatilidades, no te metas en las criptos. Hay exacto. muchas más cosas para invertir. Te metes en Mm. una renta fija, te compras No, no, un ma bono la del Estado, cripto, el o te problema è che se compras io Coca-Cola o Disney o te compras Alberto, 3 es que si euros. yo pregunto a cualquier persona qué es Ethereum, no sabe qué es. Ese es el problema. ¿Qué es Ethereum? ¿Qué representa? ¿Cómo funciona? Bitcoin igual. Entonces estamos siempre allí. Si la gente ya le digo Nvidia, ¿qué hace? No lo produce chip. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Que ¿Por no, qué que gana tanto la gente dinero? compra porque oye en la calle y porque oye en Eh, las noticias y porque oye en lee en los periódicos y porque ve en la televisión y porque dice su vecino y porque dice el del bar. La gente compra por eso. eh. Entonces, claro, cuando la gente habla de Nvidia, cuando está en las nubes, cuando la gente habla, ahora la gente va a empezar a hablar de Palantir. ¿Te acuerdas cuando Sí, se sí, hablaba de no, que Palantir van a llegar a 100 hace 6 dólares. meses, Sí, sí, sí. Giancarlo? Pues ahora va a empezar la gente a hablar de Palantir porque ahora Palantir está en la nube. Ahora la gente va a empezar Sí, a no hablar de sabe ni Palantir. cuál es Y el no, problema de Palantir. eso sí que cuesta entender lo que hace Palantir, que yo me lo he estudiado bastante y aún así me cuesta, ¿eh? Pues bueno, pues el que oiga, Palantir, eso, madre mía, tal, Palantir es ¿qué va a hacer? buenísimo, Lo va a Alberto, ma tú comprar. sabes perfectamente cuál es el problema de Palantir. Como pierde un contrato, Un contrato gubernamental, sí, cambian las cosas. Pero bueno, que no, es un ejemplo, Giancarlo. A lo que voy es que la gente habla oye hablar de Ethereum. Ethereum, ¿cuánto estoy ganando con Ethereum? ¿Qué bien me va con Ethereum? ¿Cuándo oye la gente eso? Cuando Ethereum está aquí arriba, claro. Cuando está abajo del todo, ¿no? El otro día había un meme muy divertido que decía, em, salían los emoticonos de personas, ¿no? Y decía, ¿quién quiere, ponía como 2015, ¿no? Y ponía, ¿quién quiere comprar Nvidia? Y todos así, ¿no? Con los brazos abajo. 2025, ¿quién quiere comprar Nvidia? Y todos así con los brazos arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo he visto. pues claro, por el rendimiento que ha tenido y por la evolución que ha tenido, todo el mundo habla de ello y entonces la gente lo escucha y dice, ay, pues lo tendré que comprar, qué bueno, pues es tarde. No, es la famosa frase, ¿no? De, ¿cómo era? Cuando el que me limpia las botas me habla de, ¿no? Del mercado, es momento de salir, ¿no? Algo así era la frase. O sea, Siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Yo ya no es digo siempre, nada más porque es no siempre sé. igual, es que tiene que ser un indicador contrarian que se llama para mí, Giancarlo, un poco, ¿no? A mí me pasa cuando todo el mundo, cuando voy a tomar unas cervezas con unos amigos o cuando voy a dar una vuelta o cuando estoy en la panadería y escucho al detrás que está hablando, tomando un café de que está comprando no sé qué criptos, digo, "Uf, cuidado, empieza a ser un mal momento. Y efectivamente no falla. A continuación, ¡pum! Siempre acaba bajando. Es que no Sí, no, falla, es no que falla. siempre así, siempre así. No, ma la que me hace reír, que muchos no lo saben, ahora te explico un poco qué pasa. Por eso digo, antes de correr, un momento. Allora, primeramente lo que he visto ha habido un'attività improvvisa de como ese pasó con Tesla el día de la fe del 18 de diciembre, ¿no? La gente compra la opción call, que sería opción de compra, al alza. Luego, cuando tú compras tantas cosas, el mercado hace toda la misma cosa, no todo el operador, pero nadie se cubre de riesgo. Cuando alguien empieza a vender el subyacente, que en este caso era Tesla, no hay un apoyo. ¿Por qué? Porque quien te está dando la liquidez tiene que hacer la posición contraria, tiene que cerrar todo si no pierde dinero y se amplifica la caída. Esto es lo que ha pasado con Ethereum. Ha llegado a un nivel de opciones entre el más alto en más de un mes. No tenía soporte del mercado, obviamente ha llegado a liquidaciones porque luego no puede sostener la posición y se habla de más de $1 billón
de posiciones apalancada. Por eso Ethereum se ha destrozado a 2000 y pico, mientras Bitcoin ha pillado un pequeño movimiento bajista, para que vosotros entendáis, ¿no? Entonces, esta es la primera Un poco lo cosa. que le pasó a Nvidia, ¿no? También, hace unas semanas, ¿no? Que llegó un momento en el que había tantos productos apalancados, ¿no? Que en el momento en el que hay un pequeño retroceso supone un tropiezo muy grande, ¿no? Una caída muy vertical. Sí, pero hay una Vende razón todo. técnica. Y volvemos a Se decir tiene que que la caída cubrir, de se Ethereum cubre más exacto. las ventas con más ventas y entonces al final eso es exponencial, ¿no? Por eso hemos Todos tenido esos ETFs de por tres de Nvidia y tal que había, ¿no? Giancarlo también. sí, sí, pero esto es una cosa técnica. Ok. Pues segundo punto. Febrero siempre ha sido un momento de transición. Hasta que no llega marzo, abril, no podemos saber si la coin season realmente va a llegar, cuánta liquidez sigue entrando en el mercado. Lo que sí es cierto que Bitcoin tiene una resiliencia brutal. ¿Y sabéis por qué? Porque Bitcoin está en manos de los institucionales. Lo demás dependerá de muchos factores. Pero la cosa que me hace reír después de esta liquidación, Alberto, mi amigo me manda un Twitter de Eric Trump que dice El hijo de Donald. eh, dice, palabra textual, espera. It's a great time to add Ethereum. Ha llegado el momento de comprar Ethereum. Tú haces uno più uno y empieza a entender qué ha pasado. ¿Habéis entendido cómo funciona el juego? Como tal, la cosa que tenéis que entender que esto todo es una manipulación continua, ¿ok? Así que no caéis en esta trampa. Hablaremos del mercado cripto. Allora, aquí nadie tiene una bola de cristal. El mercado cripto en este momento está en una fase de grande acumulación. Tenemos que esperar el mes de marzo y abril para poder ver exactamente dónde podemos llegar y dónde hemos llegado. ¿Ok? Esto es clave. Esto es clave. Paciencia entonces, y seguimos esperando y seguimos con calma y seguimos entendiendo los movimientos que estamos viendo en las criptos sin miedo, sin pánico, con tranquilidad y siendo conscientes de que estamos metidos en activos que son volátiles, por lo tanto con precaución y con cuidado, siempre invirtiendo con cabeza, teniendo controlado el riesgo Sí, y obviamente, como decías tú en el vídeo de esta mañana, del matinal de esta semana con XM, eh, con una inversión, con un riesgo que tú puedas aceptar, que no te destroce la vida como a mucha gente le ha pasado, ¿no? es una cosa más que vamos a hablar. Bueno, he preparado algo, pero lo dejamos para el próximo mes, si no son demasiadas cosas. L'oro. El oro. Tengo información importante. Yo no lo he tocado más, pero si alguien decentemente va a volver en el 2020, ¿cuál era mi previsión a 5 años? $3.000 en el 2025. Está grabado, Faltan está grabado $30. todo. Eh, Allora, cuando vosotros tiráis de opiniones sin saber de qué estáis hablando, yo he motivado todo. ¿Cómo es que el oro está subiendo? Ahora, la próxima vez vamos a dedicar 15 minutos porque lo quiero hacer, que lo escucháis con calma, porque el oro se están creando una situación, además los aranceles van a crear una inestabilidad brutal, porque al final, como dije, el COMEX no controla Max, como antes, y tampoco el mercado de Londres. Como tal, estamos asistiendo, no sé si habéis leído el otro día, ha habido la consigna del lingote de oro más grande de la historia al COMEX, para que vosotros entendéis, ¿no? Porque se están acabando el almacenamiento, o sea, la cantidad de oro de almacenado se está acabando, Claro, ¿ok? Porque es Londres que da el oro a Nueva York, que ya no hay más, que la demanda es enorme y no hay más para sostener, ¿no? Y yo veo, obviamente hay un programa estratégico de los bancos centrales, los gobiernos, de acumulación. Y os digo una cosa, y de esto lo hablaré la próxima vez, Londres está en una malísima situación, en una de las plazas más importantes. Si se acaban estas reservas,
el oro físico va a volar a las estrellas. Claro. Esto es importante, lo hablaremos la semana que viene, pero os digo ya que el oro en ese contexto, y como yo os dije, hasta el 2030, con esa incertidumbre e inflación, ha cambiado todo. Así que echadle un ojo, porque el oro puede hacer grandes cosas en el futuro. Lo volvemos a hablar, con calma, pero Pues bueno, pues deseando escuchar ese análisis, Giancarlo, más detenido, porque sí que es verdad que es que aquí es lo bueno de YouTube y del podcast, que queda todo grabado, que está todo grabado, que llevamos aquí desde 2020 cada martes y que lo hemos explicado todo, que Giancarlo apostó por el oro, que Giancarlo explicó por qué había que tener confianza en el oro, incluso cuando el oro estaba bajando, Giancarlo, cuando el oro estaba retrocediendo, cuando el oro no empujaba, me acuerdo que te criticaban y tú decías, el tiempo va a hablar por mí. paciencia, tranquilidad, largo Bueno, plazo. cuando hablamos del Bitcoin que llegaba a 100.000 un día, ¿no? No sabíamos la Efectivamente, fecha, pero dijimos que con la entrada de enero lo dijimos, ¿no? Llega la efectivamente. institucional a 100.000 sin ningún problema, al 90% llegaremos allí. Bueno, en Bitcoin, en Bitcoin hemos creído y hemos apostado desde que empezamos en 2020. O sea, Sí. eso ha Y me he sido hecho ya continuo. esa es la segunda ronda, la tercera ronda que me hago, Pero me así que refiero, hemos vivido de todo, hemos vivido bull runs, hemos vivido retrocesos, caídas verticales, pánico, todo tipo de noticias de regulación y de desregulación, países, y aún así siempre hemos estado ahí apostando por Bitcoin. En el caso del oro ha sido igual por tu parte, Giancarlo, que has sido quien has defendido el oro durante años. Y bueno, pues ahí está de momento el resultado. Así que yo sí que te agradeceré que nos hagas un análisis un poco más sí, detallado, que sí, nos no, hables un no, poco más vamos a detallado. actualizar la situación que está cambiando, proprio a nivel político y geopolítico, uno es más interesante. Pero por ahora quedamos tranquilos, dejamos un poco que el mercado tenga su rumbo, pues además tenemos la nómina anual agrícola y tenemos Amazon y Google, la trimestral, de ver. Vamos a ver qué pasa con esto. Luego retomaremos semana por semana la evolución de la situación. Importante, pero tranquilidad, paciencia, que luego todo paga al final. Pero hay que estar tranquilo. Ya veréis que todas las cosas se pondrán en orden. Para estar tranquilo, obviamente, la única cosa que podéis gestionar es una sola cosa, el riesgo. Si no ponemos más de lo que podemos realmente hacer, que sois consciente. Digo, vale, yo me la quiero jugar, pero si pierde, silencio. Te va al bar y te toma un whisky y ya está. Y razona en silencio, ¿no? Como siempre hagamos yo, Alberto, cuando la cosa va mal, te cabrea, pero no es que voy a llamar a Alberto, Alberto me llama a mí y nos ponemos a llorar los dos, ¿no? Claro, hay una amistad, un apoyo mutuo en tantas cosas, pero ni me pasaría por la cabeza de llamar a Alberto y decirle, pídate un stop, he perdido 2.000 euros, 3.000 euros, Alberto, ayúdame. Alberto, ¿qué puede hacer para mí? Pues me dice, mira, tómate una cañita y mañana es otro día. Y esto es lo que tenéis que aprender. Mañana es otro día. Ya está. Es la vida. Así que por favor, este año va a ser muy difícil. Y lo aseguro, será una guerra para todos. Pero si nos rendimos antes de luchar, es una tristeza. Por favor, Y, tened cuidado. y luego responsabilidad, Giancarlo, Sí, cada euro, cada dólar que ganamos invirtiendo es claro, gracias a nosotros y cada dólar y cada euro que perdemos invirtiendo es responsabilidad nuestra también, de cada uno de nosotros. por Por lo supuesto. tanto, esa responsabilidad tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Y al final esto es un juego de largo plazo y estamos para rentabilizar nuestro dinero a largo plazo. Por lo tanto, siempre con el ojo puesto en el riesgo y en esa gestión que tenemos que llevar a rajatabla. Así que eso es Exacto. siempre Un claro y poco ya, de ya sé atención. que estemos entrando en Nasdaq en un minuto, que en Bitcoin en una vela mensual. Me da igual, me da igual. Siempre tenemos que tener un control de riesgo que sea férreo porque aquí es que lo que tiene esto es que puedes trabajar muy bien 5 años y el siguiente día, si cometes un error, se pierde todo. Así Exacto. que, Así que claro. lo digo con calma, chicos. Tenemos todo el año delante, podemos hacer muchas cosas. Gracias, Alberto, como siempre, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Seguiremos, como siempre, actualizando y dando
la mejor información posible, útil para tener una visión más clara de lo que es el mundo de la inversión. Así es, nos vemos la semana que viene con más contenidos aquí en el canal. Os podéis suscribir, darle a like y todo esto que siempre ayuda y nos ayuda en el canal y ayuda a YouTube a recomendarte este tipo de contenidos, con lo cual siempre te lo agradecemos. Gracias a los que nos escucháis y no nos veis en Spotify y Apple Podcast, que casi nunca lo digo últimamente, pero también es mucha gente que no está en YouTube, sino que está en el podcast, donde también podéis escuchar este martes mi trading y el matinal con Giancarlo y con XM como patrocinador desde hace tantos años. Que tengáis una semana fantástica. Gracias, Giancarlo. Hasta la semana que viene.